Buenas tardes, ya estamos en el aire. Ahí estamos. Hola. Hola Javi, Nara, Cari, Cami. Hola familia, así es. La familia de vuelta en casa. Hola Johnny, José. Nos vamos conectando otra vez. Qué bueno poder estar juntos. Ahí lo tenemos a Carlos, a Valen, Nora, Jonathan, Graciela se sumó también. Por otro lado tenemos a Beto, que saluda desde la República de Mataderos. Hola Carla, Nati, bendiciones. Así es que la bendición de Dios esté sobre cada uno. Ahí está Cecilia, también se sumó. Y supongo que debe estar Alejo también por ahí dando vueltas. Ahí la tenemos a Blanca. La tenemos a Luz desde Intendente Alvear. Siempre ahí saludando con una sonrisa. Qué bueno que podamos estar juntos compartiendo este tiempo. No nos tenemos que acostumbrar a esto, porque después cuando nos podamos juntar en el templo, no vamos a querer. Igual falta bastante para eso. Hoy estaba escuchando a alguno, está diciendo agosto. Hasta agosto sigue la cuarentena. Como es hoy a la mañana, hoy es el día 70, así que ya estamos en la setentena. Hay que aguantar, hay que aguantar. Ah, mira, ahí por algunos lados se estuvo cortando la luz. Ahí está Rosario, Luz. La tenemos a Romy desde Saladillo, bendiciones. También a Marisa. Que bueno, ahí se sumó Mire. Excelente, ahí estamos. Bueno, vamos a orar, así empezamos, porque hay muchas preguntas, así que vamos a orar. ¿Orás? Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, darte gracias porque vos estás en medio nuestro, en medio de nuestras familias, darte gracias, Señor, porque vos sos el que nos sostiene en lo material, Señor, siendo nuestra provisión, y también sos nuestra provisión en lo espiritual y en lo anímico. Señor, queremos darte gracias porque vos estás ahí rodeándonos con tus brazos de amor. Amén. Señor, gracias por fortalecer cada día nuestras vidas, por guardar nuestra casa, nuestra familia. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro y permitirnos vivir junto a vos. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Queremos darte gloria y honra a tu nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien, empezamos este día. Tenemos el consultorio pastoral, recibimos unas cuantas preguntas, algunas muy teológicas, que no sé si vamos a responder, pero bueno, vamos a hacer el intento. Tenemos 9 preguntas que nos han llegado, que nos han pasado, así que son todas anónimas, así que vamos a contestar por orden de cómo nos fueron pasando las preguntas y fuimos anotando. Así que vamos con la primera. Esta creo que tiene que ver con lo que se está hablando por muchos lugares, incluso nosotros también, en cuanto a los tiempos, las señales que hay antes del regreso del Señor y todo eso. Y nos están preguntando en qué tiempo estamos, ¿no? Pensando en esto de los últimos tiempos. Y para responder esta pregunta, la realidad es que no hay algo que uno pueda decir, este es el tiempo que se está viviendo. Porque el mismo Señor dijo que solamente Dios sabe cuándo va a ser el día que el Señor Jesucristo va a regresar. Es algo que solamente el Padre sabe. O sea, y no se lo reveló a nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Por lo tanto, decir que estamos en este punto sería muy arrogante poder decir eso. Porque incluso la palabra dice que el Padre no se lo quiso revelar a nadie y no se lo va a revelar a nadie. Pero sí hay señales. Entonces, acá va lo que cada uno entiende y puede interpretar de los tiempos que se viven. En lo personal, y que es lo que estamos compartiendo como iglesia, entiendo que
nosotros estamos en los tiempos que describe Mateo 24 de los versículos 3 al 13. O sea, no lo vamos a leer todo, buscalo en tu casa. Mateo 24, 3 al 13. ¿Sí? Ahí está hablando el Señor de las señales antes del fin, y está hablando de guerras, de pestes, de hambre, nación se levantará contra nación, da un montón de cositas, y dice que esto es el principio de dolores. O sea, esto recién empieza en dolores. Entonces, cuando empezó todo este tema del COVID-19 y la pandemia y todo eso, automáticamente lo que uno interpreta es que esto entra dentro de lo que Mateo 24 dice que son las pestes, ¿no? Habla de cierta persecución que va a haber, de que algunos van a denunciar a otros, ¿no? Y así. Y estamos ahí. Yo creo que lo importante de este tiempo es un tiempo de perseverancia. Es un tiempo de perseverancia. Porque ahí en Mateo 24... 13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces creo que lo que el Señor está diciendo es, miren, va a haber señales, va a haber cosas que ustedes van a empezar a entender más o menos por dónde andamos. Pero lo importante de esto no es tanto las señales, sino la perseverancia de los hijos de Dios. Porque dice que a causa de estas señales que hay, de estas dificultades, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. Y después habla de que será predicado el Evangelio a todas las naciones como testimonio. Después viene el fin. Y da algunas indicaciones. Y para que ustedes tengan idea, ¿no? Se habla de la tercera reconstrucción del Templo de Jerusalén. Y el Templo de Jerusalén es importante porque cobra importancia en los acontecimientos que van a ocurrir antes del regreso triunfal del Señor Jesús. Pero no nos queremos meter en eso porque sería para hablar mucho y buscar mucho en la Biblia y todo. Tendríamos que hacer un estudio especial de eso. De Apocalipsis. Sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que estamos en esos tiempos previos a lo que se va a empezar a desatar preparando la venida del Señor. Pero vuelvo a decir lo mismo antes, creo que lo importante en este tiempo, que estamos hablando que es tiempo de entrenamiento, tiempo de preparación, es la perseverancia de los hijos de Dios. Que el amor no se enfríe, que el amor no se enfríe. Y creo que este tiempo, si lo tenemos que ubicar en el libro de Apocalipsis, creo que estamos en el tiempo en que las 7 cartas a las iglesias de Asia cobran relevancia, porque son mensajes de Jesús directo a la iglesia, previo a que empiecen a suceder cosas antes de que Él venga. Y es como que le está diciendo a la iglesia, evaluate, fíjate dónde estás parado, fíjate lo que estás haciendo, ¿no? Pero lo importante de eso es que Jesús está en el medio de la iglesia. A pesar de todo lo que ocurre, a pesar de que la iglesia a veces no es lo que el Señor espera que sea, el Señor está en el medio de nuestras propias imperfecciones, ¿no? Y creo que eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Estos son los tiempos que nos están avisando, ¿sí? Y lo importante es que nosotros como hijos de Dios perseveremos en el amor. Tenemos que perseverar en el amor, que el amor no se enfríe, que el amor no se enfríe, que recordemos el primer amor, que es lo que tiene que ser el primer amor en nuestras vidas, que no seamos fríos para estar ahí, que no nos entibiemos para que el Señor no nos vomite de su boca, tantas cosas que podríamos hablar, pero creo que estos son tiempos de perseverancia. Si nosotros tendríamos que definir estos tiempos, es tiempo de perseverancia, es tiempo en los cuales el amor en muchos se va a enfriar, pero el que persevera hasta el fin, va a alcanzar la corona de victoria. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que velar, y el Señor ya va a decir cuándo será el tiempo justo, el tiempo oportuno. Es tiempo de guardar el corazón, como dice el Salmo, ¿no? Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Porque de él mana la vida. Es tiempo de eso, de guardar nuestro corazón en las decisiones, en las cosas que tomamos, para que esa relación de intimidad con Dios realmente
fluya y vaya en aumento. Es tiempo de cuidar nuestro corazón para poder perseverar. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, otra pregunta teológica. O sea, cuando pensamos en el consultorio pastoral, pensábamos en preguntas como, no sé, ¿me puedo divorciar en la cuarentena? Algo así. No, pero bueno, venimos teológicos. Sí. Alguien pregunta por qué son los siete, qué significan los 7 espíritus de Dios. Esto está en Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4, yo te lo leo, por eso me puse los anteojos. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta referencia a los 7 espíritus que están delante del trono es una referencia directa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué habla de 7 espíritus? Tiene que ver con 7 aspectos o 7 facetas que el Espíritu de Dios tiene y que se revela o se representa o se muestra en distintos. Esto es más o menos, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, el fruto del Espíritu, ¿no? Que tiene 9 características, que cada una podría ser una característica propia, pero es un solo fruto. Y estos 7 espíritus o estos 7 aspectos o estas 7 facetas, algunas traducciones más modernas traducen esta parte como el espíritu de 7 aspectos, ¿no? Ya lo están traduciendo de esa manera, ya interpretando esto. Esto nos lleva a Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él, está hablando del Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Otra vez, son pasajes que podríamos hacer un estudio bíblico de 5 horas y media más o menos. Pero ahí es donde está la relación de estos 7 aspectos del Espíritu de Dios. En Isaías 11:2, ahí los tenemos. Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Entonces, no es que son 7 espíritus, sino que es un espíritu con 7 características particularidades. Ponele el nombre que a vos te guste a esto. 7 manifestaciones podría ser, o algo así. Hay un montón de sinónimos para esto, así que encontrale que más te guste. Pero siempre es un solo espíritu. Exactamente. Que se revela de 7 maneras diferentes. Bueno, espero que hayamos contestado eso. Otra teológica que... Esta es un poquitito más Esta es más heavy porque encima son pasajes que todo el mundo le esquiva porque son difíciles de explicar. Alguien mandó una pregunta que está sobre el pasaje de Génesis 6, versículos 1 y 2. Génesis 6, 1 y 2. Ahí habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice así, te lo leo así, entramos en pasaje. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿No? Y la pregunta es, ¿qué son estos hijos de Dios, hijas de hombres? ¿Por qué hace esa diferencia? Bueno, hay distintas interpretaciones. Básicamente las mayoritarias son 2, que nosotros vamos a compartir con vos. Una es, los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Caín. ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Caín mata a Abel y después hay un tercer hijo de Adán y Eva, que es Set. ¿Sí? Bueno, lo que dicen algunos teólogos es, los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Caín, y las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Set. ¿No? Esta es la explicación más tradicional de la iglesia tradicional y todo eso. Ahora, hay otra interpretación
y que dice que los hijos de Dios son seres angelicales, son ángeles. Y esto se apoya porque en el libro de Job, en el capítulo 1:6, se usa el mismo término en hebreo, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y después, en Job también, capítulo 2, versículo 1, dice lo mismo: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces, lo que se está refiriendo como hijos de Dios es a seres angelicales, ángeles que se presentan delante de Dios. En el contexto en el que estos pasajes están dados, solamente los ángeles tienen acceso a Dios, más en el Antiguo Testamento, no los seres humanos. Entonces, lo que se entiende es que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere de ángeles. También hay una referencia en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, una carta cortita que está antes de Apocalipsis, es tan cortita que ni siquiera capítulos tiene solo versículos. Y los versículos 6 y 7 dicen esto, Judas 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, lo que dicen algunos es que estos seres angelicales, ¿no?, que dejaron su lugar en el cielo y vinieron a la tierra y se juntaron con las hijas de los hombres, son los ángeles que Judas habla, que abandonaron su propia morada y que por eso fueron puestos en prisiones eternas, esperando el juicio final. Y esto tenelo ahí porque va a tener relación con otra explicación que sigue después. Hay un libro que no es un libro bíblico, es de lo que se llaman libros apócrifos, que están fuera del canon bíblico, pero que también hacen referencia a estas cosas. Y en estos libros hay un libro que se llama Enoc, ¿sí? Enoc es un personaje que aparece en la Biblia, ¿no? Y son libros que son muy viejos, pero que se encontraron después de que cerró el canon bíblico y dijeron, listo, estos no entran, pero relatan parte de la tradición y el conocimiento que se tenía de aquella época. Entonces, no los podemos tomar como doctrina, como palabra de Dios, pero sí los podemos tomar como información histórica o información de la cultura de aquel tiempo. Nos ayuda a entender un poco lo que yo. Y en el libro de Enoc dice, hay un texto, yo te lo voy a leer, dice: y aconteció que los hijos de los hombres se habían multiplicado, y en esos días les nacieron hijas atractivas y hermosas. Y a los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron el uno al otro: ven, vamos a escoger esposas de entre los hijos de los hombres y engendrar hijos con ellas. Tomaron para sí mismos esposas, y cada uno escogió para sí mismas uno, y comenzaron a ir a ellos y se contaminaron con ellos, y les enseñaron hechizos y encantamientos, y ellas quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Y hubo mucha impiedad y cometieron fornicación, se descarriaron y se corrompieron en todas las formas. ¿Por qué lo cito? Porque el versículo 3 de Génesis 6 dice que había gigantes en aquel tiempo. Entonces, como que esta información ayuda a entender un poquito más. Entonces, lo que dicen algunos estudiosos, teólogos, dicen que muy posiblemente de la unión de estos seres angelicales y las mujeres, las mujeres seres humanos, nacieron estos gigantes. ¿Sí? Nacieron estos gigantes. Otros plantean que de esta unión es donde surgen los monstruos o los demonios. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque muchas veces se cree que los demonios son los ángeles caídos,
Pero Judas dice que los ángeles que dejaron su lugar quedaron aprisionados para el día del juicio final. Entonces, lo que dicen muchos es que es muy probable que los demonios sean los hijos de esta unión entre los seres angelicales y las hijas de los hombres. Son conjeturas que estudiosos sacan, creo que son misterios que tal vez cuando estemos en el cielo vamos a descubrir realmente lo que esto significaba, ¿no? Y lo que dicen es que este fue un intento de Satanás para corromper la humanidad, para que en Génesis 3:15 dice que la simiente de Eva iba a aplastar a la simiente de la serpiente. Esto hace referencia al Mesías. O sea, se te abre un abanico de cosas impresionantes. Entonces lo que dicen los teólogos es que Satanás lo que intentó fue corromper a la humanidad para que el hijo de Eva, para que la simiente de Eva no sea apropiado para poder vencerlo. O sea, más o menos, así te lo explico rápido porque tenemos que leer un montón de textos y no es la idea. Ahora, como consecuencia de esto, dice Génesis 6, que aumentó la maldad. Lo que es cierto de esto es, hay una unión mixta, siempre que se habla de estos seres angelicales, demonios y todo eso, siempre hay una unión sexual vinculada con corrupción. Entonces lo que hay que entender es que una unión mixta lo que va a generar es corrupción del alma. Por eso el apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual, ¿no? Porque cuando vos unís algo que es de Dios con algo que no es de Dios, lo que va a terminar saliendo de ahí es algo corrupto. Es algo que va a quedar mal. Entonces tenemos que ver esto. Luego de esto, por el aumento de la maldad, Dios dice, bueno, ya está, me cansé de esto, y ahí aparece en la historia Noé, que le manda a construir el arca, y la destrucción de esa humanidad, de esa creación, para dar paso a la segunda creación que viene después del hecho del arca de Noé. Bueno, no te puedo decir, si entendiste o preguntaste, confío que hayas comprendido algo, si no, bueno, en la próxima consulta y trataremos de explicarlo mejor. Muy bien. Otra preguntita tenemos. Tenemos otra preguntita, esta sí es más pastoral. Y alguien envió una pregunta que dice, que tiene que ver con las personas. Esto tal vez muchos se pueden sentir identificados. Hay personas que quieren que vos cambies, pero no te sale cambiar porque ya sos grande y es difícil cambiar. Quiero saber si las personas te tienen que querer como sos o tenés que cambiar. Creo que es una pregunta que mucha gente se hace y que genera peso en el alma, ¿no? Pensando en esto, algunas cositas para entrar en tema. Todos tenemos que cambiar, ¿sí? Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que pasar por un proceso de transformación que viene de Dios. Y la realidad es que no importa la edad que tengamos, siempre se puede cambiar, siempre podemos cambiar. La persona que dice yo ya no cambio más es una persona que se estanca en su crecimiento y se pierde un montón de cosas por descubrir que Dios tiene para sus vidas. El tema es definir cuál es el cambio que la persona necesita. O sea, hay un proceso de parte de Dios que nos lleva a cambiar y eso está bien. Y la realidad es que dentro del matrimonio uno también va cambiando porque se va haciendo junto con la otra persona. Entonces hay cambios. Ahora el problema está cuando esos cambios son exigidos por el otro. Puede ser dentro de un matrimonio, puede ser padres a hijos, ¿no? Donde la exigencia es vos tenés que cambiar y a cambio de que vos cambies yo te voy a amar. En realidad, o sea, el amor no podría ser de ese lado, sino que uno está llamado a amar y si son hijos uno tiene que amarlos más allá de la situación que se está viviendo, como sean. O sea, no puedo cambiar al otro por la fuerza. El otro tiene que querer cambiar y yo también voy a tener que cambiar. No puede haber un cambio entre las personas si alguien
te somete a que vos cambies. Si hay un sometimiento a cambiar, entonces eso tampoco es amor. Y en esa parte uno también tiene que tener cuidado, ¿no? No podemos cambiar porque el otro me quiere cambiar. Tengo que cambiar porque hay una transformación cuando conozco a Jesús, y esa transformación es para todos, grandes, chiquitos, y a medida que uno va también en la convivencia de la familia, uno va cambiando también por amor al otro, y el otro también va cambiando por amor al otro. O sea, son cambios que se van dando dentro de un ambiente de familia por amor, pero no podemos cambiar por una exigencia, porque ahí estaríamos hablando también de violencia. Claro, sí, hay que entender esto, hay que entender algo. Si yo le exijo a Débora que ella tiene que cambiar, porque así a mí no me bendice, a mí no me ayuda, eso en realidad es capricho y es egoísmo de mi parte, y llega a ser lo que hoy se habla de violencia de género. Porque acordate que la violencia no es solamente pegarle una piña a la otra persona, sino que la violencia también se ejerce de forma verbal, ¿no? Con sometimiento, con opresión. Lo que hace esto es que yo estoy atentando contra la esencia de la otra persona. Contra la identidad de la persona, ¿no? Claro, yo lo que estoy haciendo es borrar su identidad. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que toda persona, y más los hijos de Dios, nuestro cambio, nuestra transformación, no es que ella tiene que ser como yo quiero, ni yo tengo que ser como ella quiere. Nosotros tenemos que ser cambiados y transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Estamos en el proceso de transformación para llegar a ser perfectos como Jesús es perfecto. Entonces, en ese proceso siempre vamos a tener cosas que cambiar, pero ese cambio no tiene que venir porque ella me lo impone a mí, sino porque yo me someto a la voluntad de Dios. O el cambio no se puede dar si eso va a hacer que el otro me ame. O sea, porque en realidad, va a ser un cambio temporal, y el amor ese también va a ser un amor temporal. O sea, si la otra persona me quiere cambiar, sigue siendo algo temporal. Y si no, estoy sujeto bajo un yugo que es de esclavitud. Y eso no bendice nuestras vidas, no nos hace bien. Hay una violencia que es emocional, hay una violencia, puede ser física también, pero hay una violencia que se está generando en querer cambiar, que hace a lo emocional. Sí. A ver, es otro tema el tema de violencia de género, pero la realidad es que antes de una violencia física siempre se empieza con una violencia verbal y en las emociones, ¿no? Y después se va aumentando el nivel. Pero bueno, estamos hablando de los cambios. Algo que hay que entender es lo siguiente: yo no puedo justificar mis reacciones por cómo es la otra persona. Que puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, puede ser mi vecino, puede ser compañero de trabajo, o sea, en relaciones personales. Yo no puedo justificar mis malas reacciones por cómo es la otra persona. ¿Está? Porque no me puedo apoyar en eso. No me puedo apoyar en eso. O sea, yo tengo que ser como Dios quiere que sea. Entonces la realidad es, mi carácter tiene que estar de acuerdo al fruto del Espíritu. Si yo no reflejo el fruto del Espíritu, estoy dejando de lado lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ordena amar al prójimo, amar al otro. Si para amar yo pongo condiciones a la otra persona, entonces eso no es amor. Eso no es amor. Y el mayor acto de amor que nosotros tenemos es el del Señor Jesucristo, que por amor se entregó por completo. Acordate que el amor es darse uno mismo para bendecir a otro. No es tomar del otro para yo beneficiarme. ¿Sí? Eso no es amor. Amor es darse. Amor es darse. Creo que ahí está contestada. Esperamos que esté contestada la pregunta. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos cambiar a nuestros hijos. Si los tenemos, no podemos cambiar a nuestros esposos o esposas, a nuestros amigos. Tenemos que tener ese respeto por el otro, ¿no?
no puedo amarlo si cambia y se transforma en esa persona que yo quiero. Entonces no estamos hablando ahí de un amor verdadero. Muy bien, esta es otra pregunta que tal vez mucha gente se hace o muchos hemos pasado por procesos de este tipo. Dice, la gente que cambia de iglesia, ¿qué buscan? ¿Por qué no echan raíces? Bueno, yo creo que cada caso es particular. O sea, no podemos poner algo general porque en realidad tenemos que analizar caso por caso. Es muy difícil, pero estas cosas tenemos que saber que ocurren. No son normales, las hemos naturalizado como normales, pero no son tan normales. Pero también hay que entender que cada iglesia es particular. Cada iglesia es particular. Y yo me anoté algunas cositas que pueden suceder. Y uno es que la iglesia no se ajusta a lo que la persona quiere. Es probable que mucha gente se acerque a la iglesia desde un punto de vista religioso, donde lo único que quiere la iglesia es ir, estar, calmar la conciencia y ya está. Y nada más que eso. Entonces, si dicen algo que no le gusta, listo, se va para otro lado. Hay gente que busca comodidad o busca que lo mimen, ¿no? Y si el pastor llega a tener una palabra un poco áspera o le dice algo que no le gusta a nivel personal, también agarra el bolso y se va. Si no responden como uno espera, porque esto es algo que se da en todos lados. Y a ver, nosotros ahora somos pastores, pero en otro tiempo no éramos pastores. Y la realidad es esa. Y la realidad es que los miembros de iglesia siempre sabemos qué es lo que hay que hacer en la iglesia. Y nosotros le decimos a los pastores qué es lo que hay que hacer. ¿No? Ahora, la realidad es que los que están en el lugar de los pastores son los pastores. ¿No? Y si yo sé lo que tengo que hacer o si yo sé lo que el pastor tendría que hacer, y bueno, ¿por qué no será que Dios te está llamando a ser pastor? Hacelo. Estudiá, formate, capacitate, renunciá a un montón de cosas y ahí te metes. Pero más allá de eso, muchas veces no llegamos, y lo digo por experiencia propia, no llegamos a entender tal vez la mirada que un pastor puede llegar a tener a nivel global de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno es miembro, mira una parte, y los pastores tienen la necesidad, ¿no? y el compromiso de mirar la totalidad. Entonces, las miradas a veces encajan y a veces no. O sea, esto no tendría que ser un conflicto si hay madurez de las distintas partes. Puede ser que la iglesia no esté sana. Eso también ocurre por un montón de situaciones. Puede ser que haya abuso espiritual, abuso de autoridad espiritual por parte del liderazgo de la iglesia, y eso genera también heridas. Eso uno tiene que estar atento también. Puede ser que la persona no encuentre un lugar para desarrollarse, ¿no? En su ministerio, en su llamado, con sus dones. Esto también se puede dar. Lo que creo es que irse de una iglesia siempre es la última opción. O sea, el problema es que hoy lo que vemos es que para muchos la primera opción es cambiar de iglesia. Y eso en Buenos Aires es fácil porque hay mucha oferta de iglesias. Pero cuando uno va por el interior, por ciudades, por pueblos del interior, donde no hay tantas iglesias, y a veces hay una iglesia en un pueblo, te queda o te congregás o no te congregás, ¿no? Y la palabra de Dios es clara cuando dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El problema es el dejar de congregarse, porque la realidad es que mientras la gente va rebotando de iglesia en iglesia, no se está congregando, porque congregarse implica también establecer relaciones fraternales con las otras personas. Y lo otro es que también podríamos pensar
que a veces cuando tenemos esta necesidad de irnos a otro lugar, quizás una de las cosas que nosotros no tenemos resuelto es nuestra sanidad personal, nuestra madurez personal, y nos sentimos también rechazados, y también hay en nosotros un espíritu de abandono. Y cuando hay un espíritu de abandono, no importa quiénes sean los pastores, o sea, no voy a aceptar generalmente la autoridad de aquellos que me estén ministrando. No voy a aceptar realmente. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu de abandono y hay rechazo también en mi vida, entonces no me va a permitir a mí aceptar la autoridad, no me va a permitir a mí aceptar el liderazgo de pastores y aún de líderes dentro de la iglesia. Entonces a veces también tengo que mirarme a mí, si en realidad siempre el conflicto está en las iglesias, en el resto de las personas, o también el conflicto está en mí, ¿no? Entonces esto es algo para mirar, para hablarlo con madurez, con respeto, y evaluarme a mí mismo, en qué condición estoy, por qué siento esta necesidad de que nunca encajo en un lugar y tengo que volverme a ir a otro lugar y ahí empezar a desarrollar, y quizás cuando estoy caminando en eso, otra vez tengo que volver a saltar de congregación. Tengo que mirarme en qué estado estoy yo también. Sí, hay algo que es una ley básica que dice, mirá, si vos tenés problema con todos y todos los demás no tienen problema entre sí, el problema sos vos. Entonces la realidad es, si yo voy saltando y cambiando de iglesia en iglesia, yo tengo un problema. Como decía Débora, a veces tenemos cosas no resueltas en nuestro interior y tenemos que resolverlas en algún punto. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a estar empezando algo y nunca terminando nada, ¿no? Y eso revela también parte de cómo está mi corazón, si ese es mi caso. Ahora, también está en las situaciones en las cuales Dios indica que es tiempo de moverse. Ahora, sea porque Dios indica que hay que moverse, sea porque se me chifló el demonio y me rajé de algún lado, siempre lo que uno tiene que procurar es moverse en paz, irse en paz. ¿Por qué? Porque cuando yo no me voy en paz, voy dejando ataduras emocionales y espirituales a los lugares que yo voy dejando. Entonces la realidad es, si yo me tengo que mover, por la razón que sea, y como dije, cada caso es particular, pero si yo me voy a mover de iglesia, yo tengo que estar seguro que me voy en paz y que no dejo ataduras, ligaduras emocionales que me aten para poder echar raíces en otro lugar, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, si de esto surge otra pregunta, después de otro día preguntarla y vemos. 6. Pregunta número 6. Dice, ¿cómo puede obrar la palabra de Dios a través de nosotros? Bueno, yo, a ver, esta pregunta la tomé o la interpreté, cómo es que actúa la palabra de Dios, ya sea en mí o a través de mí, por medio de mí, hacia otros o como sea. Hay un pasaje que está en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice lo que la palabra de Dios hace, lo que produce. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir es convencer, es cambiar la forma de pensar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo obra la palabra de Dios a través de nosotros? De esta manera. Yo tengo que tener, primero, un corazón enseñable. Creer que la palabra de Dios, que la Escritura es inspirada por Él mismo, es inspirada por Dios. Si yo no creo que Dios inspiró la Biblia, estoy en el horno, porque empiezo mal. Entonces, cuando yo reconozco que Dios es el que habla a través de las Escrituras, de la palabra, tengo que dejarme enseñar. Tengo que estar dispuesto a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Que es difícil. Tengo que estar dispuesto a aceptar corrección. Tengo que estar dispuesto a ser instruido en la justicia. Tengo que entender que la palabra de Dios va a llevarme a mí a
un nivel de perfección. Ese es el objetivo. Cuando esto ocurre en mi vida, que me dejo, digamos, formar por la palabra de Dios, yo ahí voy a estar preparado para toda buena obra. Y las obras son las que Dios preparó de antemano para sus hijos, ¿no? Y de la otra forma en que actúa la palabra de Dios es para nuestra santificación. Juan 17:17, el Evangelio de Juan 17:17 es una oración que Jesús hace, ¿no? Y ahí en ese versículo el Señor está hablando con el Padre y le dice: santificalos, está orando por los discípulos y por nosotros también, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra de Dios obra en nosotros para nuestra santificación. Y la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios siempre respalda su palabra. Y la clave es creer que la palabra de Dios, que es su voluntad revelada, es lo mejor para mi vida. Entonces yo creo que de esa manera es como obra la palabra de Dios en nosotros. No sé si querés agregar algo más. ¿O fue tan claro que...? O sea, la palabra de Dios nos lleva también a obedecer, que es algo que a veces no nos gusta. Y nos transforma. Entonces ahí también vamos a ir viendo... y otros van a ver el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Pregunta número 7. Dice: en el ayuno solo puedo ayunar 2 o 3 horas por temas de salud. Bueno, el ayuno es una disciplina espiritual, donde nosotros lo que hacemos es doblegar nuestro ser. Entonces, si por temas de salud uno no puede ayunar alimentos, no hay problema en eso. No hay problema en eso. Uno puede ayunar otra cosa. Entonces, uno puede ayunar televisión, uno puede ayunar el noticiero, uno puede ayunar chocolates. ¿Qué más se puede ayunar? Tiempos de. La clave es que en el ayuno uno se posterga a uno mismo. En el ayuno uno queda en segundo plano. ¿Para qué? Para entrar en una búsqueda intensa de Dios y su voluntad. O sea, creo que por ahí pasa el tema. El tema es renunciar a aquello que a uno le agrada. Tal vez por tema de salud uno no puede dejar de alimentarse porque repercute en otras cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué comemos? Por ejemplo. Entonces, no sé, si yo como siempre, ponele con Coca-Cola, que no es nada saludable, ¿no? O sea, si tenés problemas de salud, no tomes Coca-Cola. Pero ponés, a mí la Coca-Cola me puede, ¿no? Bueno, ayuná la Coca-Cola. Lo que te puede, lo que te domina, es lo que vos tenés que ayunar. Eso es algo que nosotros como iglesia practicamos bastante en esto. Podés ayunar una serie, podés ayunar tiempo en las redes, jueguitos, o sea, hay cosas para las cuales uno puede estar ayunando. Un alimento en particular se puede estar ayunando. Lo importante es que en ese tiempo que nosotros decidimos hacer ayuno, podamos estar buscando a Dios, ¿no? Y dejar de lado otras cosas para en ese momento enfocarnos en orar, en leer la palabra, enfocarnos en que Dios nos pueda hablar, en entregarnos nosotros y lo podemos hacer. Si no podemos hacer ayuno de comida, lo podemos hacer con ayuno de otras cosas, o podemos también mechar algo de comida, que sería algo que nos gusta mucho. Yo tendría que ayunar el queso, que es algo que me gusta, entonces podría ser un motivo para algo para dejar. Bueno, yo puedo contar, por ejemplo, cuando hacemos los ayunos de los 40 días, con Argentina Oramos por Vos, uno de esos ayunos, yo ayuné escuchar noticieros, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo trabajaba y en la computadora me ponía la radio y escuchaba noticias todo el día. O sea, me estaba alimentando de lo que el mundo quería que yo escuche.
Y Dios me hizo ver que eso no era bueno para mi vida. Entonces lo que decidí fue ayunar, escuchar noticias. Y durante unos cuantos días ayuné noticias. Y hoy las noticias no me dominan. O sea, el ayuno me sirvió para vencer eso. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, la número 8. Teníamos 9 para hoy, así que venimos bien. La número 8. ¿Qué tan importante es estar bautizado? La pregunta es ¿para qué es importante? Por un lado, el bautismo es un mandamiento. O sea, bautizarse es un mandamiento. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2, 38 y 41, que dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En Hechos capítulo 8 encontramos el relato del encuentro de Felipe con el etíope, que le explica la palabra. El etíope se convierte y dice: hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dale, al agua. En Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48, Pedro está en la casa de Cornelio, que era un general del ejército romano, ¿no? Y le predica, desciende el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Vemos en la palabra de Dios que cuando hay conversión, después hay bautismo. Jesús también se bautizó como un ejemplo a seguir. Y algo que dice esto es que después del bautismo se añaden a la iglesia. Y el bautismo es importante porque es la manera en la cual nosotros empezamos a formar, digamos, de forma formal, parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno se añade a la iglesia y es parte de la iglesia para poder servir, para poder desarrollarse, para participar de la cena del Señor, para poder cumplir con el propósito, el llamado que Dios tiene para cada uno, ser parte de la vida de iglesia, alcanzar lo que Dios tiene para cada uno. Por medio del bautismo damos testimonio de nuestra fe, ¿no? Algo importante, suponete, yo hoy me entrego a Jesús como mi Salvador y me muero sin bautizarme, voy al cielo igual. O sea, no es que el bautismo me va a llevar al cielo, pero es un mandamiento, y como mandamiento nosotros tenemos que obedecerlo, porque cuando uno lee el libro de Hechos y dice que después del bautismo se añadían a la iglesia, lo que entendemos con esto es que el bautismo es el punto de inicio de nuestra vida como parte de la iglesia de Jesucristo. No sé si querés. ¿Fue clarísimo? Gracias. Me quiere. Bueno, la 9ª pregunta es también difícil, así que yo la dejo esta que Débora la conteste. Yo me pongo cómodo y escucho. Dice, la leo y vos después contestámoslo. Dice: si Dios nos creó y no lo amamos como Él quiere, y después por eso nos condena y nos manda al infierno, la pregunta es: ¿para qué nos creó? ¿No? Y no es una respuesta fácil. O sea, toda pregunta difícil por lo general no tiene una respuesta fácil, y tal vez la respuesta nunca es buena. El tema no es que Dios nos condena porque no lo amamos como Él quiere. Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, es nuestra independencia de Dios, ¿no? Llevar una vida independiente de Dios hace que yo no lo obedezca, hace que yo peque. Acordate que la raíz del pecado es la independencia de Dios. La independencia de Dios es básicamente no creer que lo que Dios tiene para mi vida es lo mejor para mí. Entonces eso me lleva a pecar. No es que el Señor nos condena porque no lo amamos como Él quiere. Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos su amor. El problema del ser humano es que no conoce el amor de Dios.
Dios nos creó para tener una relación con Él, ¿no? Esa es la realidad. Y al entrar el pecado al mundo, esa relación se rompió y no podíamos tener una llegada a Dios. Por eso estaba en el Antiguo Testamento todos los sacrificios y ritos que había que hacer para poder entrar al lugar santísimo, ese lugar y recibir el perdón de los pecados. Cuando Jesús vino, que Dios dio a Jesús por amor a nosotros, Él nos acerca al amor de Dios. Pero Dios no nos creó para condenarnos. Estábamos condenados por el pecado que habíamos heredado. Ahora, Dios envió a Jesús para volvernos a acercar a Él. Y es a través de Jesús que nosotros nos acercamos a Él. Es a través de Jesús que nosotros tenemos entrada y libre acceso a tener una relación con Dios. La pregunta dice, si Dios nos creó y no lo amamos como Él quiere, en realidad Dios nos está aceptando. O sea, Dios nos acepta, sabe que nosotros somos finitos y que no amamos como Él nos ama, pero justamente por eso mandó a Jesús. Ahora, no nos creó para mandarnos para condenarnos, para mandarnos al infierno. No nos creó con ese propósito, nos creó con un propósito eterno de estar siempre con Él. Esa es la realidad de para qué nos creó Dios. Nos creó para que nosotros estemos eternamente con Él. Y como el pecado nos estaba separando, y esto de los ritos y sacrificios que había que hacer para recibir el perdón de pecados, eso no era suficiente, porque se seguía en desobediencia. Él prometió mandar a Jesús, y cuando vino Jesús es el que nos acercó. Ahora, yo tengo la posibilidad de decidir si quiero recibir el amor de Dios o no. Y entonces depende de lo que yo reciba, va a ser también el castigo que voy a tener. Pero Dios nos creó para tener una relación eterna juntamente con Él. No nos creó para condenarnos, no nos creó para separarnos, nos creó para que nosotros seamos sus hijos. Y eso creo que es la esencia de esta respuesta a esta pregunta. Sí, lo que nosotros debemos entender es que el tema de la condenación es producto de nuestra elección. Cuando uno lee Juan 3:16, que es recontra conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después dice: el que cree será salvo, el que no cree será condenado. O sea, el tema no es que Dios nos condena porque no lo amamos como Él quiere. El tema es no creer. Si yo pudiera por mi cuenta amar a Dios, no necesitaría el sacrificio de Jesús. Entonces, lo que hace Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es darme la posibilidad de alcanzar lo que yo no puedo por mis propios medios. No es que Dios me condena, Dios me da la oportunidad de salvarme. Yo decido. Siempre me da la oportunidad. Yo decido. Esto es lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío no es yo hago lo que quiero, no. Es esto. Y la condenación es vivir apartado de Dios, vivir separado de Dios. Esa es la condenación. Después de juicio, en otro tiempo habla del lago de fuego y azufre. Lo que pasa es que nosotros estamos con la mentalidad de lo que el mundo nos ha puesto, del cielo una nube, el infierno fuego, y no sé qué. Pero nosotros somos los que damos ese paso de decisión, ¿no? Y eso es lo que Dios va a respetar, nuestra decisión. Pasa por ahí. Pero sí necesitamos del sacrificio de Jesús para poder tener esa relación con Dios. Y es lo que nos abre, no es la puerta de la condenación, sino la puerta de la salvación. Y el que cree en Cristo está libre de condenación. Muy bien, ahí llegamos al final de las 9 preguntas. Bueno, esperamos que, como decimos siempre, que esto te haya sido útil, que sirva para crecer. Después lo podés volver a escuchar. Si considerás que esto no es un martirio, después lo podés volver a escuchar tanto por el Face como por Instagram TV o por nuestro canal de YouTube, Vida Casa de Fe. Ahí lo buscas y lo
lo podés volver a escuchar. Vamos a terminar orando, ¿sí? Y yo te quiero invitar a que si vos tenés necesidades, levantes tu mano, ahí donde está, Dios la conoce, y vamos a orar por esas necesidades. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo en tu presencia como iglesia. Señor, vos estás en medio nuestro, porque vos estás en medio de tu iglesia. Señor, y te pedimos que obres, Señor, en cada vida, en cada hogar, conforme a la necesidad de este momento. Señor, saná enfermedades. Amén. Envía, oh Dios, tu provisión sobrenatural. Señor, guardá en completa paz cada familia, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, intervení en cada hogar, manifestá tu gloria y tu poder, papá. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, Señor, que vos estés trayendo respuesta a aquellos que están, Señor, con interrogantes en sus vidas. Señor, guardalos, oh Dios, en completa paz. Bendecimos a tu iglesia, a tus hijos. Señor, todos aquellos que están escuchando, Dios, este tiempo, estas palabras, Señor, sean fortalecidos en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, que el Señor te bendiga. Hay mucho más que se fueron sumando. Ahí tenemos. Ahí Luz nos cuenta que le dieron la medicación que necesitaba y a la mañana estaba en el hospital mientras escuchaba el devocional. Así que bueno, ahí tenemos Cristina, Marcela, Susi, María Elena, Elsa, que se fueron sumando. También todos los que se fueron sumando en el Instagram. No sé si vos lo tenés por ahí. Yo veo por ahí que está María Laura, Mabel, Josefina, Silvia. Bueno, hay un montón. Bueno, mañana 8:30 nos encontramos en el devocional. Y si vos mañana 8:30 no podés, después lo ves. El domingo 18:30 nos encontramos. Ya viene otra vez el fin de semana. Se nos está terminando mayo. Así que el Señor te bendiga. Mañana 8:30 nos encontramos en el devocional. Chau, hasta luego.